Ahora con el peso unitario, para el peso específico. El peso específico de los agregados. Ya, eh, las normas aquí las tienen y los objetivos. Determinar el peso específico y porcentaje de absorción de los agregados. Ok. Y el volumen real que ocupan los agregados en la elaboración de hormigones. El peso específico, ya, sí viene a ser una mm, propiedad como tal, ¿ya? A diferencia del peso unitario. El peso específico no es más que la relación entre el peso de la muestra y el volumen absoluto de la muestra. Eso, aún no avanzaron suelos uno, pero en suelos, en esas materias, van a hablar sobre volúmenes absolutos. Cuando habla de volumen absoluto quiere decir todo el volumen, ¿ya? Todo el volumen. En la primera clase en realidad hablamos de que la materia, bueno, perdón, la muestra no solo está compuesta por sólido, tiene un cierto porcentaje de aire, de poros vacíos, y un porcentaje de estos poros están con agua, ¿ya? Y también la superficie igual tiene algo de agua. Entonces está compuesto por aire, agua y sólido, básicamente, ¿ya? Entonces es la relación entre qué tanto pesa esta piedrita que tengo acá, básicamente, y el volumen que ocupa esta, ¿ya? Perdón, sí, el volumen que ocupa esta. Si lo ven de otra manera, en otras bibliografías incluso se utiliza algo como la densidad eh, como un sustituto, ¿ya? No comparto mucho ese pensamiento, pero en algunas bibliografías está puesto como densidad, ¿ya? Porque sí es lo mismo, ¿no? Es un kilogramo sobre el metro cúbico, ¿ya? Ya. Entonces, haciendo recuerdo de los estados de humedad de los agregados. Primero tengo el seco que se obtiene mediante el laboratorio con un secado de 110 más o menos 5 grados durante 24 horas o hasta masa constante. El poco húmedo que es el que se encuentra en estado natural. El saturado superficialmente seco que es el que les dije que vamos a usar y que se obtiene en laboratorio. Les dije que es cuando están todos sus poros llenos, es decir, solo es sólido y solo está compuesto por sólido y agua, ¿ya? No hay nada de aire. Y por fuera se siente sequito, ¿ya? Y el sobresaturado es aquel que está completamente saturado y encima se siente una película de agua que la rodea, o sea, se siente mojado, básicamente. Los materiales del equipo que vamos a usar va a ser agregado fino, agregado grueso y esta vez agua, ¿ya? Los equipos vamos a usar para el agregado fino un cono truncado, que es un conito chiquitito, y un pisón. Vamos a hacer una prueba rápida con esto, con el agregado fino, con la arena. Vamos a usar un matraz y una balanza digital. Para el agregado grueso vamos a usar un trapo absorbente, varios trapos absorbentes, un canastillo que está siempre puesto en el estanque de agua y bueno, un horno. Para ambos vamos a usar un horno. Y los materiales que vamos a usar en general, lo de siempre, cucharón metálico, las taras para eh, tener las muestras, espátula para el agregado fino y una brocha, bueno, para limpiar lo que sea necesario, ¿ya? Primero, para el agregado fino, para la arena. La extracción y preparación de muestras, lo mismo, ¿ya? Lo mismo de siempre. Eh, el cuarteo necesario y la extracción y la preparación necesaria. Y para la preparación, obviamente, eh, todo material que... Ah, sí. Todo lo que pase el tamiz número 4 ya va a ser nuestro tamiz de referencia porque esa es la separación que hay entre agregados gruesos y agregados finos. Siempre tienen que colarse eso. Tamiz número 4. Lavar y secar el árido a una temperatura de 110 más menos 5 porque yo lo necesito seco actualmente, ¿ya? Y luego cubrir el árido con agua, ¿ya?
a temperatura ambiente durante 24 horas. O sea, si se dan cuenta, entre lo que lo seco y lo que lo hago esto han pasado 2 días. Es un ensayo bastante largo. Nosotros, el día de mañana vamos a estar en este paso, ¿ya? O sea, ya está seco, ya está sumergido, nosotros directamente vamos a usar ya la muestra ya mojada. Y para el tamaño de la muestra, para el agregado fino, nosotros vamos a usar un rango. No hay en sí un peso específico que hay que, no peso específico, una cantidad de muestra específica que se tiene que usar, pero sí hay un rango que va de ser de 50 a 500 gramos, ¿ok? Y el procedimiento del ensayo es el siguiente. Nosotros el día de mañana vamos a tener esto. Una muestra que va a estar sumergida en 24 horas y que va a estar parcialmente seca. Nosotros vamos a secarlo la muestra a temperatura ambiente. Les voy a ser sincero, no seca tan rápido, así que yo ya la dejé, está parcialmente seca como para que nosotros hagamos directo el ensayo. Pero normalmente sí o sí hay que sumergir la muestra durante 24 horas. Ahora, ¿qué les dije? Saturado superficialmente seco, ¿ya? Ese es el estado en que nosotros queremos tener nuestras muestras, ¿ya? Saturado superficialmente seco es que están llenos sus poros, pero que por fuera se siente seco. En una piedra grandota es fácil saber eso, ¿no? Pero ¿cómo le sabemos con la arenita? ¿Cómo sabemos que está saturado superficialmente seco? Con ayuda de lo que vimos, el cono truncado, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos con el cono? Nosotros y utilizamos la arenita y rellenamos este cono. Solo hay que rellenarlo. Y al final del rellenado lo apisonamos con este pisoncito 25 golpes. Y una vez ya apisonado, limpiado, lo retiramos, sacamos este cono y eh, em, vemos cómo se distribuye el asentamiento del conito, ¿ya? Tiene que estar, bueno, no les digo, ¿ustedes han jugado con arena alguna vez? Yo creo que sí. No digo de una playa, puede ser de la loma de arena o alguna parte, ¿no? Este, Normalmente, ¿cómo sería la arena si está muy seca, si ustedes están, saben, sequísima, y ustedes le intentan hacer como un castillito, no se va a mantener quieto, ¿no ves? Se va a escurrir por los lados cuando está bastante seca. Pero ¿qué pasa si ustedes mojan esa arena? Esa arena se va a hacer más sólida, más rígida, y ahí van a poder hacer sus, qué sé yo, sus castillitos de arena o algo así. Entonces, el saturado superficialmente seco para mí va a ser un intermedio. Cuando yo retire este cono que está en la imagen, ¿ya? Esto de acá, no tiene que estar ni muy escurrido a los lados, ni tampoco muy sólido, ¿ya? De esa manera nosotros determinamos que mi arena está en estado saturado superficialmente seco. Y una vez yo compruebe que está en saturado superficialmente seco, ¿ya? Nosotros vamos a pesar el material y eso va a ser el PSSS, peso del material saturado superficialmente seco. Una vez tenemos ese peso registrado, ¿ya? Ese peso lo vamos a usar de ahí en adelante. Vamos a vertir el material en el matraz, ¿ya? En el matraz que hemos visto. Va a ser un matraz de 500 ml de capacidad, un matraz aforado, si se acuerdan de química, con ayuda de un embudo, y lo vamos a agitar y dejar que se rellene una hora, dejar que se repose una hora, ¿ya? Vamos a llenar con agua el matraz hasta la línea de aforo. Nuevamente, tiene una línea de aforo, que un aforo es una única medida que tiene el matraz, ¿ya? El recipiente. Y ese peso nosotros lo vamos a registrar como un peso B, ¿ya? Una vez ya estaba registrado, vamos a sacar la muestra del matraz y con cuidado, obviamente, porque esto está con líquido, ¿no ves? Vamos a sacar toda esta muestra, esa misma muestra, y la vamos a poner en una tara y la vamos a secar durante 24 horas, y esa muestra seca va a ser el peso C.
Y finalmente limpio el matraz, lo relleno de agua hasta su aforo, hasta el mismo aforo que tengo en este paso, pero solo de agua y ese peso lo registro como A. Si se dan cuenta, podemos hacer este primero y podemos dar este peso C de último, ¿ya? Entonces, en pocas palabras, ¿qué es lo que hemos obtenido? Tengo un peso saturado superficialmente seco, tengo un peso que va a ser va a ser de la muestra, más el matraz más el agua, que es B, un peso seco que va a ser solo el peso del material, pero en estado seco, y finalmente tengo un A que va a ser igual al peso del matraz más agua, ¿ya? Va a ser exactamente lo mismo para el agregado grueso, solo que como son piedrotas, no van a entrar en el matraz, ¿ya? Lo mismo, los mismos procedimientos para extracción y preparación, pero para el tamaño de la muestra va a definirse un mínimo de acuerdo al tamaño máximo nominal. Nosotros teníamos un tamaño máximo nominal de 1,5 pulgadas, así que vamos a usar 5 kilos de muestra, ya eso es harto. Les adelanto, son 2 taras llenas prácticamente. Entonces nosotros vamos a tener esto, una muestra sumergida durante 24 horas y esto es lo que necesito que haga como 2 o 3, 4 personas incluso, ¿ya? Con los trapitos que vamos a tener mañana, ustedes van a ir secando las piedritas hasta que ustedes las sientan secas. Como ha estado sumergida durante 24 horas, va a estar sus poros llenos, eso seguro. Entonces ustedes van a secar lo que son las piedritas, ¿ya? Y una vez ya que las sientan secas con ese trapo absorbente o paño absorbente, o bueno, una cosa para trapear, ¿ya? Vamos a pesarlo y eso va a ser el peso saturado superficialmente seco, pero del agregado grueso, ¿ya? Como les dije, no vamos a usar un matraz, no entra un matraz nada. Vamos a usar un estanque de agua y un canastillo como recipiente. Primeramente vamos a llenar el estanque con agua, ¿ya? Y vamos a determinar el peso del canastillo sumergido como A, ¿ya? Si se dan cuenta, esto es lo mismo que hemos visto del peso del matraz más agua, ¿ya? Es lo mismo, ambos son inciso A, pero ambos son el dato A. De ahí colocamos la muestra, o sea, pesamos esto, ¿ya? Pesamos esto y registramos el peso y luego vertimos, sacamos el canastillo y vertimos la muestra que nosotros teníamos al canastillo, ¿ya? De ahí la volvemos a colgar y registramos el peso del canastillo más agua más, más la muestra, ¿ya? El canastillo sumergido más la muestra como un peso B, ¿ya? Que se dan cuenta es el equivalente al peso de matraz más agua más arena del anterior. Y finalmente, una vez esté registrado esos pesos, sacamos el canastillo, lo vaciamos a una tara y luego la llevamos al horno. Ya saben, durante 24 horas. Y ese peso seco se lo va a registrar como un peso, como un C. ¿Ya? Aquí están las fórmulas. Nosotros vamos a sacar 4 datos. ¿Ya? Obviamente estos 4 van a ser peso seco aparente, real y porcentaje de absorción de arena y también de grado. O sea, son 8 fórmulas que vamos a usar mañana. Se va a ser largo. Les explico más o menos qué trata cada una de estas. Tengo el peso específico seco, el peso aparente, el peso real y el porcentaje de absorción. El que usamos, ¿ya? El que van a usar cuando ustedes le dicen para los hormigones, se usa este de acá, por si acaso, ¿ya? El peso real. ¿El peso seco en qué consiste? El peso seco va a ser el, la relación que hay entre el peso seco, ya sea de la arena o la grava, sobre la diferencia que hay entre el peso saturado superficialmente seco menos el peso de la muestra, eh,
menos el peso de la muestra sumergida, perdón, menos la resta de la muestra sumergida en agua, más su recipiente, menos el, la de la recipiente, ya sea canastillo o matraz, más su agua, ¿ya? Es un peso, si se puede decir, seco, donde solo tomamos en cuenta la relación que hay entre el peso original que está seco y el peso únicamente del del agua más la muestra, ¿ya? El peso específico aparente va a ser la relación entre los dos pesos secos, si se dan cuenta. Pero acá el peso seco en el denominador va a estar restado con el porcentaje de material húmedo, ¿ya? Con la cantidad de material húmedo, ¿ya? El que en sí usamos, que van a usar en su examen, ya sea con el ingeniero, va a ser el peso específico real, que va a ser simplemente la relación que hay entre estos dos pesos específicos, ¿ya? Yo me acuerdo que cuando pasé esta materia me memoricé que el peso real siempre se usaba ambos, los pesos saturados superficialmente secos, los pesos aparentes eran ambos Cs, y el peso seco siempre iniciaba con una C, así que la C iba arriba. Unas cosas raras, así, porque tenía que memorizarme esta fórmula. Y la última fórmula es el porcentaje de absorción, ¿ya? Con el tema porcentaje de absorción, ¿es lo mismo porcentaje de absorción que humedad? No, no y sí, ¿ya? La fórmula, si se dan cuenta, ¿es la misma o no es la misma? Mm, Pues no. Una habla sobre la humedad. Nosotros medíamos lo que era la pérdida de peso con relación al peso inicial. Y en el porcentaje de absorción se habla de la cantidad de agua que puede absorber o que ha absorbido, mejor dicho, el agregado, ¿ya? Una habla más sobre los pesos y la otra habla más sobre una propiedad. Técnicamente son lo mismo, pero ¿cuál se usa de las dos en la práctica nuevamente? Se usa el porcentaje de humedad. Porcentaje de absorción no se usa tanto, la verdad, como parámetro, pero es parte de este laboratorio, así que entra en este parámetro, entra en los cálculos, perdón. Para el agregado fino, lo que les decía, si se dan cuenta, acá estos incisos son los mismos que pone el ingeniero, ¿ya? Y en sus exámenes, perdón, y son prácticamente paralelos uno del otro, ¿ya? En ambos, el PSS va a ser el peso de la muestra saturada superficialmente seca. El inciso A en ambos, perdón, el A, la variable A, va a ser el peso del matraz más agua en el agregado fino. Pero para el agregado grueso va a ser el peso del canastillo en agua, ¿ya? En ambos casos es simplemente el recipiente más agua, ¿ya? Para el B va a ser el peso del matraz más la muestra más agua en el agregado fino. El agregado grueso va a ser el peso del canastillo más la muestra, pero sumergido en agua. Lo mismo, ¿no? Va a ser canastillo, muestra y agua. Y el C para ambos igualmente lo mismo. Peso de la muestra seca y peso de la muestra seca, ¿ya? Eso para que se lo memoricen bien. Un ejemplito del agregado fino sería que nosotros ya hemos medido, métanle un ejemplo. El ingeniero les da, o bueno, nosotros hemos obtenido que el peso saturado superficialmente seco es de 500 gramos, ¿ya? O sea, usamos el tope que podemos usar para nuestro ensayo, ¿ok? Y medimos ya el peso del matraz más agua al inicio como A, el peso del matraz más agua más la muestra como B, y el peso seco ya lo hicimos secar 24 horas como C. Simplemente reemplazamos las fórmulas, ¿ya? Si tenemos estos cuatro parámetros, agarramos las fórmulas y las reemplazamos, ¿ya?
y obtenemos estos valores. ¿Dónde está? Aquí está. Ven que varía, ¿ya? Cada uno de estos pesos específicos me habla de los distintos estados en los que nosotros se puede llegar a encontrar. El peso específico seco en sí es un peso específico asumiendo un material que está seco, ¿ya? Entonces, obviamente, eh, si está seco significa que tiene menos agua y si tiene menos agua tiene menos peso, entonces su peso específico, es decir, la cantidad de masa que puede haber en un volumen, va a ser menor a la del peso real, ¿no ve? Que en este caso se comprueba, que es 2,49 el real y el seco, o sea que no tiene agua, es 2,32, cumple. Y el peso aparente, ¿ya? El peso aparente normalmente se asume, en pocas palabras, un estado límite de humedad, ¿ya? Entonces, este tiene que ser el mayor. Normalmente tiene que ser el mayor el peso aparente, porque es el que máximo puede llegar con lo que nosotros hemos sumergido. Por eso solo toma en cuenta los pesos secos y ¿dónde está? Y lo resta con la diferencia de la muestra, perdón, y lo resta con la cantidad de agua que está. Normalmente este tiene que ser el mayor, normalmente. O puede estar intercalando entre el peso real, ¿ya? Pero no, el menor siempre, siempre, siempre tiene que ser el peso específico seco, siempre. Y el porcentaje de absorción que normalmente eh, es cuánto puede absorber su material, ¿ya? Porque nosotros estamos obviamente asumiendo un estado superficialmente seco, porque estamos básicamente sometiendo a la muestra a que esté lleno sus poros. Mientras tanto, el de humedad era básicamente una humedad natural que nosotros teníamos ya en el laboratorio. ¿Ok? Y normalmente no debería ser valores muy altos, ¿ya? No queremos que sea mayor a 10%. En este caso también cumple. Ok, eso sería todo. Este último ensayo es bastante largo de hacer y es bastante largo el procedimiento, ¿ya? Nuevamente, como les digo, mañana vamos a necesitar su colaboración porque son dos laboratorios largos y van a ser hartos, hartos datos para rellenar. Así que si han entendido todo bien, si no tienen dudas, este, pueden preguntar de este laboratorio o del anterior, ¿ya? Y si no, directamente nos vemos el día de mañana. Ok. Mañana todingo van a hacer. Quien no esté haciendo nada, quien esté quietecito, le va a quitar puntos, ¿ya? Porque vamos a necesitar Nos unas, anotamos en la lista, José. obvio, 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 obvio. Sí, por lo menos unas 14 personas van a estar toda la hora haciendo algo. Ya, entonces eso sería todo. Ya, no tiene ninguna duda. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Buenas noches.